Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Los lunes al Círculo, en nuestro formato virtual dentro del sello El Círculo en Casa. Esta va a ser la última edición de los Círculos en Casa virtuales que hemos venido realizando desde que se declaró el estado de alarma y realmente es un placer terminar esta serie de episodios online a la que nos ha obligado la situación actual con una presentación de un libro magnífico, el libro Ante la catástrofe, Pensadores judíos del siglo XX, coeditado por Eduardo Zazo y Roberto Navarrete. Me acompañan hoy en esta presentación a distancia, cada uno desde su casa, como se puede ver por el nutrido número de libros que tienen a sus espaldas. Eduardo Zazo, como digo, uno de los coeditores del libro, y Nuria Sánchez Madrí, que es una de las autoras que han contribuido en este volumen colectivo. Muchísimas gracias, Eduardo y Nuria, por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Valerio, por la invitación. Es un placer conversar con vosotros. Muchas gracias, Valerio, a ti y al Círculo por habernos dado esta oportunidad de hablar sobre el libro y de presentarlo. Yo quiero agradecer también a la editorial Herder que haya elegido el Círculo de Bellas Artes para esta presentación virtual. Es la segunda que realizamos en este formato. La primera creemos que tuvo mucho éxito en cuanto a audiencia y también a contenido, y desde luego la de hoy no va a ser menos porque nos encontramos ante un libro ciertamente interesante y que despierta muchas problemáticas. Voy a presentar muy brevemente a Eduardo Zazo y a Nuria Sánchez Madrí. Casi no necesitan presentación, los dos son muy conocidos. Nuria Sánchez Madrí es profesora titular del Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid. Es experta en muchos campos del pensamiento, en muchos filósofos, desde el pensamiento antiguo hasta Kant, desde el pensamiento italiano hasta Hannah Arendt. Últimamente ha venido trabajando cuestiones relacionadas con la pobreza, la exclusión, la marginación, que han dado lugar a un proyecto de investigación del que es investigadora principal, recién concedido, Precariedad laboral, cuerpo y vida dañada, una investigación de filosofía social. Nuria es bien conocida para todos los seguidores de Los lunes al Círculo porque ella fue la primera en dar una conferencia de Los lunes al Círculo en este curso tan extraño sobre María Zambrano, allá por el mes, yo creo, de noviembre. Y es simbólico, y a mí me gusta, y es realmente magnífico que cerremos este curso de Los lunes al Círculo de nuevo con ella. Además de ser una gran investigadora, Nuria ha ocupado cargos de gestión, es actualmente secretaria académica de la Facultad de Filosofía de la Complutense, donde ha sido vicedecana, es la presidenta de la Sociedad Académica de Filosofía, también coordina la red internacional RIKEPS sobre las potencialidades del pensamiento kantiano, especialmente del pensamiento político kantiano, hoy en día, y tiene una trayectoria internacional muy reconocida, habiendo sido investigadora y profesora invitada en universidades de numerosísimos países. No voy a glosar todas sus publicaciones porque son realmente muchísimas, y para nosotros, como digo, es un honor que esté aquí hoy. Y Eduardo Zazo, pues tampoco necesita presentación porque también es muy conocido, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, donde coordina el máster en Filosofía de la Historia, Democracia y Orden Mundial. Realizó una tesis bajo la dirección de Félix Duque sobre Karl Löwit, un pensador judío que curiosamente está ausente o no tan presente en el libro que vamos a comentar hoy, pero que desde ese momento le dio de algún modo un interés que ha permanecido a lo largo de toda su trayectoria por cuestiones de filosofía de la religión, pero también de, bueno, en general laicismo, secularización, filosofía de la historia y filosofía de Europa, que han sido sus principales campos de interés. Esto también se traduce en que es actualmente investigador principal de un proyecto titulado Diferencia, Tolerancia y Censura en Europa, la libertad de expresión en el discurso público contemporáneo, y también forma parte del proyecto de investigación europeo dentro del marco de Horizonte 2020, el proyecto Failure, Reversing the Genealogies of Unsuccess, donde coordina el paquete de trabajo 6 dedicado a aspectos
éticos. Ha coordinado diferentes monográficos de revista y diferentes libros colectivos y este, como digo, es uno más de una ya larga, pero aventuro que será aún más larga lista de publicaciones. De nuevo, gracias a los dos por estar aquí. Y bueno, quería empezar comentando brevemente para nuestros espectadores la estructura de este libro, coordinado por Roberto Navarrete y Eduardo Zazo. Es un libro en el que participan 12 autores, precedido por una breve introducción a cargo de los editores, y está dividido en 3 secciones. La primera sección, titulada Crisis de la razón, contiene capítulos dedicados a una serie de autores: Jesús Díaz sobre Husserl, Kilian Lavernia sobre la nación tardía de Helmut Plessner, José Luis Villacañas trata Cassirer y el mito del Estado, Candela de Sal, Sigmund Freud y el abismo de la cultura occidental. Esto da paso a la segunda parte, dedicada a teoría crítica, donde nos encontramos nombres evidentemente imprescindibles como el de Horkheimer, que es trabajado por José Emilio Esteban, como Franz Neumann, sobre el que trabaja Pablo López, Adorno, con una contribución de Marcela Vélez, y por fin Félix Duque escribe un artículo sobre Walter Benjamin, de las imágenes que piensan a la imagen dialéctica. El tercer bloque, titulado Filosofía y Judaísmo, empieza justamente con la contribución de Nuria Sánchez Madrid, que nos acompaña hoy, dedicada a Hannah Arendt. Miguel García Baró se ocupa de Franz Rosenzweig, Olga Belmonte de Manuel Levinas, y la contribución que cierra el libro es a cargo de Alejandro del Río sobre el judaísmo de Simone Weil. Quería empezar la conversación preguntando a Eduardo, como coeditor del libro, acerca de esta estructura tripartita del libro en estas 3 partes que acabo de comentar, y especialmente, Eduardo, si nos puedes explicar un poco mejor esta primera parte titulada Crisis de la razón, dado que los contenidos y las afinidades entre autores que caracterizan a las otras 2 partes, la de teoría crítica y la de filosofía y judaísmo, están más claras a primera vista para cualquier lector. Gracias, Valerio, por la presentación y por la pregunta. Bueno, para responderla, quería hablar brevemente de un contexto más amplio, donde se inserta el libro y de los intereses del libro que permiten explicar mejor esa estructura tripartita del libro. En realidad, el libro partimos Roberto Navarrete y yo, de la constatación de un hecho fundamental para la filosofía y para el pensamiento del siglo XX, que es esa migración intelectual que tuvo lugar, migración forzosa, evidentemente, en los años 30 y en los años 40, desde Europa hacia Estados Unidos, ¿no? No solo intelectual, evidentemente, o sea, fue una migración no solo de intelectuales, pero para una historia del pensamiento o una historia de la filosofía en el siglo XX, que es lo que aquí pretendemos en el libro, es un acontecimiento fundamental. Como intelectuales de Alemania, de Polonia, de la República Checa, de Austria, de Francia incluso, se vieron forzados al exilio a Estados Unidos, y, bueno, dando lugar a lo que muchos autores han señalado como uno de los grandes movimientos de migración intelectual de la historia. Entonces, queríamos abordar y problematizar este asunto, porque desde un punto de vista europeo, o sea, desde un punto de vista de la filosofía del siglo XX declinada en clave europea, supone una enorme pérdida. Supone la pérdida de una serie de intelectuales, de una serie de pensadores y de pensadoras que, al menos desde el 18 hasta esa época, bueno, fueron uno de los elementos más ricos del pensamiento europeo. Aunque, evidentemente, hay numerosos problemas porque todos estos autores no forman ni una tradición definida, ni delimitada, ni un todo unitario. Hay pocos elementos unificadores, si es que hay algunos, pero sí queríamos problematizar cómo, al menos desde el siglo XVIII, y pongo simplemente 2 ejemplos, en Francia, con el Edicto de Versalles, que antecede en 2 años a la Revolución Francesa, y con todos los decretos y con toda la legislación de la Revolución Francesa, se produce una relativa emancipación jurídica del judaísmo en Francia, y en Alemania ocurre algo parecido con la Ilustración, cuyo mayor representante, al menos en la Ilustración judía, es Moses Mendelssohn. Y bueno, con la diferente legislación
y las diferentes leyes de emancipación de Alemania o de los diferentes estados alemanes a lo largo del siglo XIX, bueno, pues se va formulando, se va coagulando una precaria aceptación del judaísmo, una relativa integración que previamente no se había dado o se había dado de forma muy, muy limitada. Pensemos que en Alemania, hasta las leyes de emancipación, los judíos no podían vivir en las ciudades, ¿no? Entonces, ahí tenemos el surgimiento de un pensamiento que evidentemente también había tenido lugar previamente. Pensemos en la gran cantidad de intelectuales judíos de la España medieval, o ejemplos en la época moderna como Spinoza, el Spinoza de los Países Bajos o de Holanda de finales del XVII, pero con esta emancipación de finales del XVIII y de principios del XIX, con este judaísmo secularizado, tolerado y legalmente regulado, pues tenemos una pléyade de autores enorme, quizá los dos más conocidos, autores de origen judío, cuya filosofía no tiene por qué ver especialmente con el judaísmo, quizá los dos más conocidos sean Marx y Freud, pero si pensamos en otros autores, y no solo en el ámbito de la filosofía, pensemos en el ámbito de la literatura, Marcel Proust, Franz Kafka, Stefan Zweig, pensemos en el ámbito de la ciencia, Albert Einstein, el danés Niels Bohr. Podemos pensar también en el ámbito de la sociología, los fundadores de la sociología, uno de ellos, con permiso de Comte, en Francia, es Emil Durkheim, en Alemania Georg Simmel, con el permiso de Max Weber, el gran sociólogo de la Alemania de finales del XIX o principios del XX. Podemos multiplicar los ejemplos, Schoenberg, Mendelssohn en música, Rosa Luxemburgo, Trotsky, si hablamos de política, en fin, los casos son enormes, y lo que queríamos plantear en este libro no es tanto una historia del judaísmo, sino más bien pensar el siglo XX, y particularmente la primera mitad del siglo XX, y la guerra civil europea, o sea, este término que se ha utilizado en los últimos años para pensar los acontecimientos que tienen lugar en Europa de 1914, el inicio de la Primera Guerra Mundial, hasta 1945, el final de la Segunda Guerra Mundial, una cierta unidad que abarca la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues queríamos emplear a estos autores casi como sismógrafos, como dice Enzo Traverso, un autor que resulta fundamental para nosotros. Bueno, pues emplear a estos autores como sismógrafos para pensar el siglo XX. O sea, no pretendíamos tanto una historia del judaísmo, sino una historia secular, no religiosa, no judaica, sino política del siglo XX, a partir de estos autores, teniendo como punto de referencia el origen o la procedencia judía de muchos de ellos. Entonces, en este sentido, no queríamos estudiar, aunque aparece en algunos textos, lo judío, o lo específicamente judío, si es que eso se puede delimitar, de todos estos autores, sino qué significa ser de origen judío o la procedencia judía en una sociedad como la francesa, la alemana o la austríaca de finales del XIX o de principios del siglo XX. Puesto que no hay que esperar a 1933 o ya directamente a la Segunda Guerra Mundial para que esta cuestión del origen judío o la condición judía pues sea algo importante en la época. Pensemos que el antisemitismo, insisto, no es algo del 33. Entonces, por delimitar brevemente el libro y responder a la pregunta, yo diría que hay tres elementos que son centrales. En primer lugar, la situación, o sea, este pensamiento situado basado en la condición judía. O sea, si pensamos en numerosos... o sea, si pensamos desde un punto de vista de una sociología del pensar o una sociología de la filosofía que tiene muy en cuenta distinciones fundamentales como rico y pobre o cuestiones vinculadas a la herencia, como individuos con un gran capital cultural, por decirlo con Bourdieu, o con ausencia de capital cultural, o bueno, otra dicotomía también entre hombre y mujer. Una de ellas, importante en esta época, es cristiano y no cristiano, o individuo procedente de una cultura cristiana y no cristiano, en este caso particularmente judío. Evidentemente estos dualismos no son tal cual, no son dualismos, no son dualidades estrictas, evidentemente hay muchas zonas grises, pero esta condición judía, que en esta época se declinaba fundamentalmente como subordinada, y hay textos de Simmel sobre la subordinación, sobre el extranjero, sobre el pobre,
que son fundamentales. Bueno, pues queríamos declinar el libro pensando o teniendo muy en cuenta esta cuestión del pensamiento situado, de la condición judía como condición subalterna o subordinada. Luego también el libro tiene un marcado carácter alemán. De los 12 autores que son abordados, 10 escriben fundamentalmente en lengua alemana, salvo Levinas y Simone Weil. Y podríamos haber seleccionado otros autores, particularmente de la tradición francesa. Pienso en Durkheim, en Bergson, en Marcel Mauss, en Raymond Aron, en Lévi-Strauss, o incluso algunos intelectuales centroeuropeos que migran a Reino Unido, como Popper, pasando primero por Nueva Zelanda, o como Mannheim, o como Berlín incluso. Pero bueno, decidimos centrarlo en Alemania fundamentalmente y teniendo en cuenta la primera mitad del siglo XX. No tanto la segunda mitad, puesto que nos habría llevado a otros derroteros, sino más bien este periodo de guerra civil europea, este periodo fundamental para el devenir de Europa. Y bueno, pues pensar la condición judía en un ámbito lingüístico y cultural germano en la primera mitad del siglo XX. Y en ese sentido nos salían, pensábamos Roberto y yo, claramente 3 líneas, 2 definidas y otra no tan definida, que justamente es por lo que preguntabas, Valerio. Una donde algunos autores enfatizan y problematizan su relación la relación con el judaísmo, ¿no?, que constituye la tercera parte de este libro. Otros muy claramente adscritos a la Escuela de Frankfurt y a la teoría crítica. Y una serie de autores que sin tener en cuenta especialmente lo judío de su pensamiento, o reflexionar sobre su relación con el judaísmo, sin embargo, pensábamos que podríamos agruparlos en cierto sentido desde el punto de vista de la crisis de la razón. O sea, desde el punto de vista de la apuesta por un tipo de racionalidad que quizás no sea una racionalidad positivista, que quizás no sea una racionalidad triunfante, quizás no sea una racionalidad feliz. Los diagnósticos de Cassirer, de Plessner, de Freud y de Husserl no son especialmente halagüeños, pero sí que creíamos que estos 4 autores, pero también muchos otros, podían ser agrupados dentro de una reflexión sobre la razón europea o la razón occidental, y una reflexión que en cierto sentido cobra visos de lucidez, sin caer en un optimismo vacío. Entonces, pensábamos, dentro de este marco general que he delimitado, que estos 4 autores que quizás no tengan tanto en común, sin embargo, desde esta perspectiva sí que podían ser agrupados. Porque, insisto, aunque evidentemente el libro, Ante la catástrofe, Pensadores judíos del siglo XX, tiene como subtítulo Pensadores judíos del siglo XX, y todos ellos tienen un origen judío, bueno, nos interesaba fundamentalmente pensar el siglo XX y pensar, o poner encima de la mesa esta catástrofe, una más, la catástrofe que supone la pérdida de esta tradición que se reformula por completo con el forzoso exilio y la migración hacia Estados Unidos en los años 30, en los años 40. Sí, muchas gracias, Eduardo. Ha quedado muy claro, efectivamente, el planteamiento del libro. Ahora me quería ir justamente a esa tercera parte, ¿no?, que sí que aborda las relaciones entre filosofía y judaísmo, en un sentido pues, muy amplio, como espero que tengamos manera de comentar después. Y quería preguntarle a Nuria, en concreto por su contribución, que como he dicho afronta a la gran pensadora Hannah Arendt, con un capítulo que se titula El pensamiento judío de Hannah Arendt, resistir ante la destrucción de lo humano. Y me preguntaba, leyendo su capítulo y también otras partes del libro, si se puede decir que en el pensamiento judío del siglo XX hay algo así como una filosofía de la resistencia. Y si es así, si esta categoría de resistencia, del resistir, aparte de ser central en Arendt, también es crucial en otros autores que sean abordados o no en este libro en el marco de este pensamiento judío. Sí, bueno, pues creo, Valerio, que señalas, ¿no?, con esta línea de lectura un aspecto que creo que es general, ¿no?, que se vuelca de manera generalizada sobre esta nómina de autores que fueron eligiendo, también con atención a la contingencia de las actividades organizadas y promovidas por Eduardo y por Roberto Navarrete, ¿no?
pues un poco como la vertebración del libro, ¿no? Ciertamente Arendt entiende su judaísmo, su condición judía, ¿no? Lo que ella siempre presenta como condición judía, como algo sobrevenido, que de manera también curiosa e interesante, a mi juicio, pues Jesús Díaz, en la primera contribución del libro, pone del lado, digamos, sitúa pues casi como sombra de esa figura del Husserl maduro, ¿no? Y del Husserl de la crisis de las ciencias europeas, ¿no? Y un poco digamos, la apuesta husserliana de esa filosofía tan centrada, digamos, tan ensimismada, ¿no? En el fondo, pues tan endogámica como práctica, pues digamos la exigencia que incluso ese ejercicio, esa práctica de la filosofía, pues empieza a sentir para ajustar cuentas, ¿no? Con el exterior, para ajustar cuentas incluso con la historia, ¿no? Creo que la elección hermenéutica de Eduardo y de Roberto, de los editores, en este libro, está muy bien traída, ¿no? Yo la verdad es que no tenía claro, ¿no? Hasta que no vi el libro, pues un poco cuáles iban a ser las características, la estructura, la arquitectura, y entiendo que puede dar lugar esa tripartición, pues digamos, alguna pregunta, ¿no? Y un poco perplejidad de por qué estos autores, no otros, precisamente pues la nómina extendida que presentan los editores en el libro, ¿no? En la introducción al libro. Creo que de alguna manera este grupo selecto de pensadores, de autores, de intelectuales, en principio, pues muchas veces ni siquiera en diálogo entre ellos, ¿no? A veces, pues diríamos un poco trabajando por su cuenta, ¿no? Cada uno desde su esquina, cada uno desde su circunstancia. Creo que todos plantean con mucha fuerza, pero eso sí, de manera heterogénea, con diferentes formulaciones, el compromiso y un poco la militancia que nos viene a decir que pensar, que cuando se ejercita el pensamiento, este se tiene que entender como un asunto de resistencia, ¿no? Es decir, pensar es resistir ante la injusticia, pensar es resistir ante el sacrificio impuesto, pensar es resistir ante la violencia, ante la agresión. Y en ese sentido quiero pensar también que quizá pues la figura de Arendt, ¿no? Que resulta tan incómoda, basta pensar pues ese diferendo, sobre todo en singular, ese conflicto que ya tiene tan intenso en el año 63 con Gershom Scholem, ¿no? Con esa figura tan autorizada con respecto a la autoridad, digamos, con respecto al relato, ¿no? Con respecto a la fijación del relato, de la narración de lo que significa ser judíos, ¿no? Lo que el pueblo judío, digamos, recoge como contenidos principales, ¿no? Esa incomodidad de Arendt al tener que dialogar con figuras, ya digo, tan autorizadas como la de Scholem, creo que también plantean unas líneas de fuga que van de suyo, que acompañan, que digamos, atraviesan la identidad judía, ¿no? Si podemos hablar así. La identidad del pueblo judío, que es una identidad difícil y que seguramente nos permite extender estribaciones pues hasta autores como Judith Butler, pero también Noam Chomsky, ¿no? Es decir, ser judío no es fácil, ser judío, ser judía no ha sido nunca fácil sobre la tierra. Y creo que esa falta de anclaje, muchas veces también de arraigo, esa dificultad para conectar con las coordenadas políticas en el vocabulario arendtiano, muy moderno en términos políticos, ¿no? Porque ahí está su verdadero caballo de batalla. La incomodidad del judío para vivir en el Estado-Nación, para, digamos, acomodarse a las coordenadas del Estado-Nación, eso también es fuente de pensamiento y es una fuente histórica que atraviesa también la historia y que nos lanza, pues en fin, enseñanzas que creo que en concreto una tradición como la española y como la ibérica
pues debe recibir con especial cuidado. Y ahí creo que por terminar también con una llamada, ¿no?, de atención al público, sobre todo al excelente trabajo que vienen realizando desde hace años en la Universidad Española, en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad Complutense de Madrid, Eduardo Zazo y Roberto Navarrete. Creo que merece mucho la pena atender su trabajo y su itinerario y bueno, pues esperar, más allá de la publicación de este primer libro, pues lo que yo me imagino y espero, confío que sean muchos más, ¿no? Precisamente por la cantidad de trabajo que queda por hacer por toda la tierra, digamos, todo el territorio que queda por remover en relación con estos autores y con sus circunstancias pues, particulares, ¿no? y concretas. De hecho, Roberto Navarrete ha fundado, ha organizado hace poco una red internacional de estudios judíos, una red que tiene, digamos, en su haber pues una gran cantidad de especialistas de América Latina, pero también de otros países de Europa, y creo que en ese contexto sería muy interesante pues, colaborar no solamente con el Círculo de Bellas Artes, desde luego, también con Casa Sefarad. Pienso que debería estar interesada en este tipo de proyectos y veo bueno, que se abre un horizonte pues muy esperanzador también para el pensamiento en castellano, ¿no? Para la filosofía en español, que no deja de ver también y de contemplar al pensamiento judío pues un poco desde esa epistemología del armario, ¿no?, de Sedgwick, ¿no?, de la mano de esos marranos, esa tradición marrana, híbrida, en la que el judío, por volver un poco al principio, pues siempre tiene que estar escondiéndose, siempre tiene que estar de alguna manera ocultando lo que es, ¿no? A pesar de la heterogeneidad fundacional que esa identidad conlleva. Y creo que pocos autores con la capacidad de Aren para mostrar que efectivamente pertenecer al pueblo judío no tiene por qué significar amar al pueblo judío o hacer del pueblo judío, bajo el formato del Estado de Israel, la propia divisa, sino más bien amar la pluralidad, amar la heterogeneidad, y justamente ese es el guante que Aren recoge de los Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos de los años 40 del pasado siglo, pues es ese país, esa federación que efectivamente se muestra estar a la altura, no muestra estar a la altura del pueblo judío que llega en esos años sombríos a sus costas y especialmente a la ciudad de Nueva York, integrándose con dificultades, como señala Aren especialmente en ese artículo de We Refugees, ¿no?, del 1943, con muchas dificultades subjetivas, pero también mundanas de integración en un medio social que nunca lo pone fácil, ¿no? Pues sí, gracias Nuria también por recordar la trayectoria magnífica del otro coeditor. La verdad es que la nómina de autores que participan en el libro es magnífica, pero desde luego Roberto Navarrete es un gran investigador que ha trabajado con muchísima solvencia a autores centrales de este pensamiento judío, como es el propio Rosenzweig, por ejemplo, y otros más, ¿no? Y está muy bien recordar esta red que efectivamente acaba de fundar y que estoy seguro que tendrá mucho interés y que pone una vez más, digamos, visibiliza, manifiesta claramente la pujanza del pensamiento en español en un gran número de campos. Y por lo tanto hay que estar de enhorabuena por ello. Quería preguntarte, Nuria, un poco más por algo que has deslizado. Efectivamente, esta filosofía de la resistencia parece fundamental para entender la tradición, si es que se puede hablar de esta manera, de cierto pensamiento judío, y es fundamental también para reconstruir, en particular, la identidad ibérica, si podemos decir de esa manera, a través de categorías como el marranismo, que son sumamente interesantes, apelan a la hibridación y creo que son herramientas teóricas que están destinadas a tener una importante repercusión. Pero quería preguntarte un poco por el alcance actual de esta filosofía de la resistencia o de este marranismo u otras categorías que podamos extraer del pensamiento judío del siglo XX. Es decir, ¿cómo nos puede ayudar el pensamiento judío del siglo XX para pensar, pero también para combatir determinados fenómenos del siglo XXI, como pueden ser la marginación, la exclusión social, fenómenos como las migraciones, un poco apelando también a ese interés tuyo que
que recalcaba en mi introducción, por fenómenos como el estigma social, la pobreza, la exclusión. ¿Crees que siguen teniendo valor hoy en día estas categorías que podemos extraer de Arendt y de otros pensadores judíos? Sí, creo que ciertamente esa tradición judía, esa tradición oculta, como decía Arendt, en la que una se puede encontrar pues, desde autores como Heine, pero por supuesto el Moses Mendelssohn, que citaba Eduardo, pero también a Charlie Chaplin, ¿no? Como introduce en ese escrito de los años 40 Arendt, por supuesto, pues buena parte de los autores de la Escuela de Frankfurt, de la primera teoría crítica, pero también al propio Freud, habéis citado antes a Marx, ¿no? Es decir, si dibujamos un poco ese mapa heteróclito, ¿no?, de la tradición judía como una tradición oculta, creo que uno de los elementos, uno de los factores, ¿no?, que realmente representan pues, una victoria, digamos, postrera y una victoria que seguramente no llega a tiempo, ¿no? Como no llegan a tiempo esos ajustes internos de la historia, es pues la normalización del concepto de vulnerabilidad, ¿no? Creo que todo lo que a partir especialmente del siglo XVIII, en la genealogía del antisemitismo que realiza Hannah Arendt, especialmente si nos atenemos a ese trabajo sociológico a su pesar, ¿no? Porque Arendt siempre mantuvo una relación pues muy conflictiva con Max Weber, por supuesto, pero también con el propio Karl Mannheim, a cuyas clases asiste. Es decir, ella no quiere hacer nunca sociología porque no quiere nunca funcionalizar al ser humano. Y ahí yo creo que, con permiso de Kurt Joyce, que es seguramente pues, el autor norteamericano que más ha trabajado la relación o no relación, digamos, entre Hannah Arendt y Ernst Cassirer, pues ahí en esa resistencia, digamos, al concepto de función, seguramente se encuentra la explicación de por qué no entablaron el diálogo productivo, fructífero que podían haber iniciado dos autores como Hannah Arendt y como Cassirer, ¿no? Realmente, si nos ceñimos a las experiencias de vida, digamos, al mundo de la vida del judío sometido a la presión del antisemitismo desde ese siglo XVIII, lo que destaca fundamentalmente es pues eso que Arendt plantea como el fracaso de la asimilación. La asimilación no fue nunca ninguna panacea, ninguna promesa de satisfacción existencial, de cumplimiento existencial, de Bestimmung, digamos, creíble, ¿no? En la medida en que la asimilación lo que traía, digamos, lo que comportaba como cara oscura y prácticamente pues como elemento evidente era la renuncia, el olvido, el desprendimiento de las marcas, de las huellas, de los rasgos que volvían al judío, la judía, pienso especialmente en Rahel van Hagen, un sujeto particular. Creo que a este respecto es muy interesante y creo que es bastante fértil utilizar autores como Van Hagen, el diario de Van Hagen, pero también las propias novelas de Kafka, tan difíciles de descifrar en los primeros años de su difusión, de su circulación. Podría referirme también a las novelas de Joseph Roth, posteriormente. Podríamos, de alguna manera, reunir a todos estos autores que despliegan una cierta gramática de la existencia vulnerable, de la existencia vulnerada, de la existencia oprimida, de la existencia estigmatizada, para reconocerlos como un archivo muy prometedor de lo que sería pues, una cierta génesis conceptual de esos conceptos que hoy en día, de esos términos que hoy en día pues, están circulando por todas partes, ¿no? Y forman un poco parte de lo que entendemos como teoría crítica contemporánea.
la exclusión social, la vulnerabilidad, el estigma social, la estigmatización social, la determinación más material de la injusticia. Podemos pensar en Judith Butler, autora, por otro lado, pues judía, como es judía Hannah Arendt, judía por origen, pero podemos perfectamente introducir aquí en la discusión pues autoras como Iris Marion Young, creo que con mucha pertinencia, la Sedgwick también, de la epistemología del armario que mencionaba antes. Todas estas autoras, digamos, vinculadas a lo que sería una revisión material de la justicia, de las esferas de justicia, de la noción de justicia, más allá de su visión trascendental y distributiva, ¿no? donde la justicia pues, lo apuesta todo a la distribución de bienes, ponen el acento sobre ese orden, digamos, normativo, que con Butler sería merely cultural, ¿no? Sería aparentemente solo cultural, afecta a las formas de vida, afecta al modo en que subjetivamente o estéticamente nos vamos percibiendo unos a otros, pero también está construyendo formas de subjetivación, es decir, también está construyendo identidades, ¿no? Ahí creo que la historia judía como una historia de pertenencia a un pueblo, ni siquiera como la historia de una religión o la historia de una conciencia religiosa, que también, ahí tenemos a Scholem, pero también tenemos a Rosenzweig para recordárnoslo, ¿no? En realidad la existencia judía siempre ha tenido que responder, siempre ha tenido que de alguna manera rebajar latencia, ¿no? Como diría José Luis Villacañas, ¿no? Extraer latencia para saber cómo, pues un poco en la estela de esa antropología que luego dibuja Blumenberg en el siglo XX, para saber cómo responder, ¿no? Cómo responder sin extinguirse, cómo responder fructificando, como en esos grandes relatos de Isaac Bashevis Singer, ¿no? Fructificar un poco, pues en fin, esas energías que la sociedad tiende a rebajar, pero que el sujeto insiste, como en el Spinoza de la Market Street, ¿no? de Singer, pues en hacer valer y en priorizar, ¿no? y potenciar. Yo creo que, digamos, ese aprendizaje de la potencia es también un elemento a nivel social muy inspirador de estos autores, por muy heteróclitos y heterogéneos que nos resulten, ¿no? Sí, efectivamente, el padre Spinoza está ahí resonando, ¿no? Esta filosofía de la potencia efectivamente es algo que sale en cada capítulo, en cada página del libro, ¿no? Esa ilustración radical también, por utilizar la expresión, pues es lo que está en el fondo aquí latiendo, ¿no? y se ve también en tu propia contribución, y por eso rescatar también esa prehistoria de esta historia en Lessing y en Mendelssohn creo que es muy importante para hacer ver efectivamente también los antecedentes de los problemas y poner así toda la fuerza en las posibilidades teóricas de estos conceptos hoy, ¿no? Que yo creo que también es lo que este libro promete y ofrece de una manera singular. Y en ese sentido, Eduardo, por volver a ti un segundo como editor, has aludido en tu primera respuesta a esa dificultad, ¿no? que existe efectivamente en el mismo subtítulo del libro, hablar de pensadores judíos del siglo XX, y que cuando uno efectivamente abre después el índice y lee los nombres que he glosado, que he enumerado anteriormente, pues se da cuenta de que, así como en algunos de ellos, claramente pues en Levinas, en Rosenzweig, ¿no? De manera tangencial, de algún modo se podría decir en Freud, de manera figurada por la cuestión del catolicismo en Simone Weil, ¿no? Pero así como en estos pensadores sí hay una clara reflexión sobre la pertenencia al judaísmo, entendido como pueblo judío, como reflexión judía, una problematización de esa cuestión, en muchos otros que conforman este libro, como he dicho, pues desde los frankfurtianos, Cassirer, Neumann, ¿no? Pues, el propio Plessner, Husserl, evidentemente, en la gran mayoría de ellos no existe una problematización
problematización, o no es tan relevante una problematización explícita de la cuestión judía, por llamarla así, ¿no? Entonces, después de haber hecho el libro, una vez que lo tenemos en la mano como un producto, ¿qué elementos crees que permiten establecer este aire de familia, expresión a la que luego también espero referirme después en una pregunta a Nuria, entre todos los que conforman los capítulos del libro? Sí, es justo, bueno, una de las preguntas, si no la pregunta fundamental del libro y yo creo que gran parte de la originalidad, que es poner bajo el mismo rótulo a autores de procedencias y con filosofías y con desarrollos filosóficos tan diversos como la fenomenología de Husserl, la antropología de Plessner o de Cassirer, la teoría crítica de Adorno, de Horkheimer, en fin, autores que han dado lugar a propuestas muy diferentes, muy heterogéneas entre sí, heteróclitas, términos que ya decía Nuria, y que sin embargo ponemos en común. Ponemos en común única y exclusivamente sobre la base del origen o de la procedencia judía de estos autores, pero sin querer detectar, o al menos lanzando la pregunta al lector de, bueno, ¿qué es lo que qué podemos encontrar de común, si es que hay algo, qué podemos encontrar como elemento específicamente judío en el pensamiento de todos estos autores y en todas estas corrientes, ¿no? Nosotros como editores probablemente no tenemos una respuesta. Creo que la edición ya supone, o sea, el producto manufacturado, como bien decías Valerio, ya supone un desafío y supone plantear un problema, no evidentemente ofrecer una solución, ¿no? Pues es lo que queríamos hacer, iluminar algunos momentos de la filosofía europea, alemana, judío-alemana, del siglo XX, iluminarla de otra manera, para ver si podemos encontrar nuevos conceptos, si podemos encontrar una fecundidad diferente, que probablemente vaya, tal y como ha señalado Nuria, en la reflexión que nos permite, que podemos realizar a partir de la caja de herramientas de todos estos autores sobre la condición subordinada, sobre la condición dominada, perseguida, fiscalizada, vigilada y por lo tanto resistente, en último lugar. Quizá esa sea una de las líneas de fuga de este libro. Y en este sentido, para responder a la pregunta, la elección de Alemania, o sea, la elección de autores cuya lengua materna era el alemán, y ya hemos dicho que 10 de los 12 se mueven en este ámbito lingüístico alemán, no es casual. No es casual porque en Alemania tiene lugar una situación muy, muy, muy particular del judaísmo desde las leyes de emancipación durante todo el siglo XIX hasta esta primera mitad del siglo XX, ¿no? Si tenemos en cuenta casos contrarios, quizás se pueda ver mucho mejor esta especificidad alemana. Si tenemos en cuenta el caso específicamente francés, donde tiene lugar la emancipación política del judaísmo ya desde la Revolución Francesa, bueno, pues el pacto que se ofrece la República, Francia en general, no las repúblicas, evidentemente, porque la historia del siglo XIX en Francia es la historia de diferentes regímenes. No, pues el gran pacto que se le ofrece es, relegando lo judío al ámbito estrictamente privado, va a acceder a la universalidad de la condición ciudadana francesa. Y esto es lo que encontramos fundamentalmente en autores que ya he mencionado antes, como Durkheim, como Lévi-Strauss, como Aron, donde lo judío, en muchos de ellos, no es algo específico, no es un tema a debatir, porque la gestión política de esa diferencia en Francia tiene que ver con una asimilación completa siempre y cuando lo religioso-cultural, o sea, lo religioso y cultural judío se reduzca a un ámbito estrictamente privado. Mientras que, por otro lado, en Rusia, en esta época, el XIX y principios del siglo XX, no se da en absoluto ningún tipo de asimilación, ¿no? Las comunidades judías saben o son conscientes de que la burocracia zarista jamás va a admitir
va a admitirlos como plenos ciudadanos, entonces se refugian en gran parte en la defensa de la especificidad cultural de la lengua, del yiddish y de sus tradiciones culturales. Entonces, frente a estos dos modelos, la universalidad francesa que relega lo judío al ámbito estrictamente privado y frente a la imposibilidad de acceder a la condición de ciudadano en el ámbito ruso y, por lo tanto, la defensa particular de la tradición y de la lengua, nos encontramos en el ámbito centroeuropeo, en Prusia, en la Confederación del Rin y en el Segundo Reich alemán, o sea, en lo que hoy llamamos Alemania y en Austria-Hungría, en el Imperio Austrohúngaro, nos encontramos con una situación muy particular donde los judíos están plenamente integrados en el ámbito socioeconómico, están plenamente asimilados en el ámbito cultural y muchos de sus regiones, en muchos de sus ámbitos culturales son los herederos y son los productores de las grandes novedades filosóficas, literarias, artísticas, musicales, ¿no? Y esto se combina con la exclusión política, ¿no? Esto es algo muy estudiado, como era realmente difícil para alguien procedente de un entorno, de una familia judía, que obtuviera la condición, obtuviera un cargo público como representante o accediera a puestos en instituciones públicas como la universidad. No es muy conocido el caso de Simmel, el gran sociólogo junto a Weber de su época, que solo ya en la Primera Guerra Mundial, en una zona periférica como Estrasburgo, consigue la cátedra de sociología, ¿no? O sea, esta exclusión política que va de la mano de la asimilación cultural, creemos que es un... Bueno, que se configuró como el humus propicio para este tipo de reflexiones. Es una situación muy particular que en muchos casos no era pensada. Ya ha señalado Nuria la cuestión del judaísmo sobrevenido, que a partir de 1933 les ocurre a muchos de ellos. Karl Levitt, el autor sobre el cual yo hice mi tesis, menciona algo muy parecido, que se dio cuenta de su condición judía en 1933 y no antes, que él había luchado en el frente en la Primera Guerra Mundial como alemán y había recibido heridas de guerra, había estado en el cautiverio durante 3 años por ser alemán. Y de repente descubren su condición judía sobrevenida. Entonces, en ese sentido, creíamos que situar, aunque no solo, evidentemente, porque este asunto tiene muchísimas variables, es absolutamente heterogéneo, es muy difícil de captar o de compendiar en una única explicación o en una única teoría, es imposible. Pero sí queríamos poner el foco en este ámbito lingüístico alemán de la primera mitad del siglo XX, que por estas razones de exclusión política y asimilación cultural da lugar a una serie de conceptos, a una serie de herramientas intelectuales que creemos que tiene una gran actualidad. No aparece explícitamente en el libro, pero yo sí que diría, probablemente, aunque este es el trasfondo del libro, no aparecen los análisis específicos, aunque hay algunas perlas sueltas en algunos de los textos de los autores que han contribuido con un capítulo a este libro, y autores, bueno, pues de gran calidad. Ya has leído la nómina antes, Valerio, y Roberto y yo estamos muy satisfechos y muy contentos de poder contar con todos ellos. Bueno, pues quizás sí que diría 2 elementos que a lo mejor, que quizá de forma transversal pueden aparecer en todos y cada uno de estos capítulos. Quizás uno, la lucidez del excluido, ¿no? del marginado. Bueno, si pensamos en términos antropológicos, la observación participante del antropólogo también, teniendo en cuenta la peligrosa comparación, salvando las diferencias y practicando una hermenéutica caritativa de lo que aquí voy a decir, ¿no? Bueno, el antropólogo lo que busca es comprender una sociedad completamente diferente, con un pie dentro y con un pie fuera, ¿no? Mirando desde fuera, pero también estando dentro. Bueno, pues por la condición estructural, o sea, por estas condiciones estructurales basadas en lo socioeconómico, cultural y político, las integraciones y la falta de integración en algunos ámbitos, muchos de estos autores quizás puedan ser caracterizados por la lucidez del excluido o del marginado, que es capaz de decir cosas sobre la sociedad a la que pertenece y a la que a partir de 1933 le dicen desde fuera que no pertenece, ¿no? Pues quizás podemos encontrar ahí un elemento interesante. Y luego, por otro lado, sí que destacaría la apuesta por la razón.
Prácticamente casi ninguno de estos autores cede a estas pulsiones muy propias del irracionalismo de entreguerras de los años 20, de los años 30. Pero bueno, más allá de estas interpretaciones que son personales como editor, y cada uno de los autores y de las autoras que escriben y que contribuyen con un texto en este libro, que dirán cosas diferentes, yo creo que sí que podemos encontrar esto como fondo y lamentablemente no sé si esto constituye una respuesta a la pregunta que hacías, Valerio. Agrupar a todos estos autores bajo el rótulo de pensadores judíos por el origen y por la procedencia, sí, la condición que tiene que ver con aspectos socioeconómicos, culturales y políticos, quizás sea fecunda pensarla, pero ofrecer una respuesta directa es difícil, pero quizás precisamente porque no existe una respuesta fácil, sencilla, directa y resumida en unas cuantas páginas, quizás sea interesante poner el foco en estos autores y pensar y utilizarlos como caja de herramientas para pensar problemas del presente. Sí, es muy interesante que esta exclusión, ¿no? esta lógica de la exclusión no solo social, sino también administrativa o universitaria, claro, no es algo evidentemente que empiece en el siglo XX, ¿no? Por ejemplo, en uno de los últimos lunes al círculo, el que tuvimos con Félix Duque y el doctor Vargas sobre la muerte de Hegel, se vio ahí, por ejemplo, el papel fundamental de Edward Gans, ¿no? Seguramente el mejor discípulo de Hegel, que en un primer momento no fue admitido en la universidad en virtud de su condición judía, justamente, y Hegel tuvo que interceder. Y a lo largo de toda su vida, incluso después, pues se le marginó, se le excluyó, se le criticó por parte de la Escuela Histórica del Derecho, ¿no? De Savigny, de otros sectores reaccionarios, justamente por su condición de judío. Y uno se pregunta si ese entusiasmo que despertó en Marx, ¿no? Alumno de Gans, esas clases de filosofía del derecho, pues tiene algo que ver justamente con esa lógica de exclusión y con ese pensamiento proto-revolucionario o liberal radical que había en las clases de Gans, ¿no? Indudablemente es muy interesante realizar este tipo de génesis cuando se pone este prisma sociológico, como habéis hecho vosotros, para dar respuesta a una serie de posicionamientos filosóficos. Es decir, es fascinante, ¿no? Y para volver a Nuria y en concreto a su capítulo dedicado, como he dicho, a Arendt, es muy interesante, Nuria, esa especie de aire de familia que, como he dicho, reconstruyes poniéndote en los ojos de Hannah Arendt entre diferentes autores de los que ya hemos hablado aquí, ¿no? Desde Lessing y Mendelssohn hasta Rahel van Hagen, pasando por Kafka, ¿no? Y tú dices que se trata ahí de un movimiento casi más literario-poético que estrictamente filosófico, pero que saca a relucir una serie de categorías, podríamos llamarlas débiles, una serie de categorías políticas, como por ejemplo la de amistad, que tienen una impronta claramente anti-identitaria en momentos de gran fuerza, de fuerza tremenda de los estados. Y me ha interesado mucho esta parte. Quería preguntarte si puedes explicar un poco a la audiencia y desarrollar este concepto de política menor, como la llamas en ese capítulo, acudiendo a la feliz expresión de Gilles Deleuze. Sí, en realidad Arendt brinda esa posible comparación y conexión con la política menor, ¿no? Tal y como la fórmula Deleuze, donde también pues el propio Kafka tiene una función destacable, ¿no? y crucial. Arendt, al recuperar, digamos, la fuerza de la filía para crear entornos civiles, para configurar tejido civil, es muy consciente de que la filía como amistad, traducida como amistad en nuestras lenguas romances, tiene una historia. Y claro, lo que ella quiere recuperar, y ahí le parece un sujeto muy lúcido, un autor muy lúcido, el gran amigo de Mendelssohn, de Moses Mendelssohn, que fue Lessing, ahí Lessing se convierte en una figura pues muy importante porque claro, ha sabido reconocer que la amistad no debe ser solamente consuelo, la amistad no debe ser solamente calor humano, la amistad tiene que ser una vía menor, quizá, una línea de fuga en espacios civiles muy densos
y especialmente opresivos para recordar al sujeto que el otro está ahí, que el otro está a nuestro lado, aunque nuestra ideología dominante consista en ocultarlo. De manera que yo destacaría, sobre todo a los interesados en este material de trabajo arendtiano, que lo más importante es distinguir como siempre en Arendt, ¿no? Distinguir entre sentidos de la amistad, como distinguir también, por supuesto, entre la compasión, que a Arendt siempre le parece, pues, en fin, una apuesta baldía en el ámbito civil, de la solidaridad, que hace mirar hacia adelante y crear espacios colectivos, ¿no? Creo que de alguna manera esta fuerza de la filía o esta potencia de la filía, por hacer un guiño también spinoziano, ¿no?, al tratado político de Spinoza, esta potencia de la filía podría de alguna manera también funcionar como una coordenada de largo recorrido en el volumen. No sé qué pensará Eduardo como el coeditor presente, ¿no? Porque, claro, en el caso de Arendt especialmente, ese platonismo neocantiano es vivido como una cierta traición universitaria y académica, digamos, a la condición judía y al trabajo necesario para construir sobre la tierra un hábitat de alguna manera sostenible para ese pueblo. Autores como Hermann Cohen, en la nómina del volumen tenemos a Cassirer. Cassirer siempre se sentirá heredero de Cohen y del profetismo judío de Cohen. Cassirer sigue manejando unos referentes cognitivos epistémicos muy platónicos, kantiano-platónicos, platónico-kantianos, la noción de reflexión en Cassirer. Podemos decir cosas maravillosas de Cassirer. Es un pensador, pues digamos que reconcilia, ayuda a reconciliar con el entorno social y con las dinámicas sociales, pero también es un autor que tiende a ocultar algo que para la escuela de Frankfurt y para esa primera escuela de Frankfurt analizada en este volumen, como es el caso de Horkheimer y Adorno, pensemos en el Demiurge de Horkheimer, por ejemplo, sus primeros análisis sobre lo que significa pertenecer a una sociedad. En realidad, Cassirer oculta muchos datos fácticos, concretos, mucha riqueza social concreta, adherida a la existencia social y a la necesidad de trabajar por mor de su supervivencia civil del pueblo judío. Entonces, bueno, digamos que desde una autora como Arendt, el neocantismo, sobre el que ella nunca se pronunció, o sea, realmente tiene escasísimas indicaciones y además cuando las tiene son en realidad pues un tanto despectivas de un autor como Cohen, ¿no? Ella estudió en Marburgo, en una de las pocas ciudades alemanas, seguramente con Hamburgo, donde Cassirer pudo obtener su cátedra posteriormente, una de las universidades alemanas que realmente pues, no ponían esas trabas administrativas a los judíos, ¿no?, cuya genealogía tú reconocías muy bien, retraías muy bien, Valerio, pues al caso de Gans, ¿no?, que es un caso paradigmático de cuando las cosas se empiezan a poner realmente feas para los académicos de origen judío, ¿no? En Arendt, digamos, todo el neocantismo, pues de alguna manera es la filosofía de la ensoñación y la filosofía del consuelo. Ese consuelo de Leidos platónico, que como no brega directamente con las cosas, tampoco se mancha, ¿no? De manera que esa noción de filía, que es tan central, casi un eje para esa política menor, me parece una expresión adecuada, ¿no? Y por eso pues también la manejé en el capítulo. Me parecía que se podía establecer esa conexión con Deleuze y con cierta filosofía francesa pues estructuralista, ¿no? En realidad, pues la filía que sirve ahí de eje para regenerar todo ese tejido civil rehuye de esas falsas soluciones filosóficas. Es decir, también disciplina la filosofía, introduce en la filosofía un cierto filtro en el que la elaboración del concepto, la forja conceptual, tiene que habérselas con su responsabilidad civil. Y ahí creo que la figura también de Hegel, ¿no?, en el pasado, pues es iluminadora para esa política menor, ¿no? Porque a nadie como Hegel, en sus principios de filosofía del derecho, efectivamente le interesa sistematizar
el Estado, sistematizarlo conceptualmente, darle las mejores bases conceptuales, filosóficas, pero nadie como Hegel, desde luego, esto brilla especialmente si lo confrontamos con Kant, preocupado, digamos, nadie como Hegel para preocuparse por el destino civil de los excluidos y por hacer de los excluidos, ya sean los proletarios, ya sean los judíos, ya sean las razones de exclusión más o menos espirituales, más o menos económicas. En Hegel siempre se aprecia con especial definición pues esa cuestión preocupante de que esas bolsas de excluidos vayan aumentando, se vayan incrementando y por tanto amenacen la propia legitimidad del Estado, ¿no? Y bueno, quizá por finalizar, teniendo en cuenta esa potencia regeneradora que Arendt ascribe a la filía, creo que también sería interesante y a mi juicio se ha explorado poco, se ha convertido pocas veces en un itinerario intelectual, las posibles conexiones también del pensamiento de Arendt, que parece tan frío, tan despiadado, digamos, con las emociones, ¿no? Las posibles conexiones entre Arendt y un autor como Rosenzweig, ¿no? Sobre todo en la medida en que Rosenzweig pueda, digamos, haber desplegado una propuesta de construcción del sujeto, de construcción de la subjetividad completamente alternativa a la analítica existenciaria, cuyo eje es el Angst, ¿no? Es digamos, esa angustia que se cuida, ¿no? del sujeto, donde el sujeto se cuida de sí mismo, hace de sí mismo su principal cuidado. Realmente Rosenzweig, con todos los misterios y con todas las dificultades inmensas que rodean a esa estrella, ¿no? Que constituye su principal aportación conceptual, en esa obra fundamental de Rosenzweig también brilla un acontecimiento, que es, digamos, el acontecimiento de la apertura al otro. Aquí podemos utilizar como elementos de cierta divulgación, incluso del pensamiento de Rosenzweig, pues a Martin Buber, por supuesto, pero también al propio Levinas, ¿no? Totalidad Infinito, Tú y yo, son obras que bueno, aunque solo sea porque permiten comprender algo más esa obra tan encerrada en sí misma, ¿no? Nos quiere abrir al otro, pero al mismo tiempo es muy exigente, ¿no? Es muy exigente en las condiciones que impone para llegar finalmente a ese destino. Creo que habría muchos elementos de esa búsqueda, digamos, de salvación de sí, precisamente salvando al otro, que podríamos extrapolar a la apuesta de Hannah Arendt. Y bueno, aunque solo sea por haber trazado también esas sendas sutiles, improbables, que normalmente no se encuentran en el espacio de los departamentos de filosofía y de los cauces académicos de investigación más normalizados, pues creo que este libro, yo por lo menos con este libro, no solo como autora, sino como lectora, estoy en deuda. Me parecen territorios los que se abren aquí muy provechosos. Pues no puedo estar más de acuerdo contigo, Nuria, y te agradezco mucho esa mención, bueno, no solo a Rosenzweig, ¿no? Y habría que recuperar también mucho el estudio hegeliano de Rosenzweig y Hegel y el Estado, ¿no? Que es a donde yo sé no está traducido al castellano y sin embargo es una obra fundamental. Y también ese potencial emancipatorio de la filosofía de Hegel, ¿no? Que la verdad es que va saliendo más y más en nuestras conversaciones aquí en el Círculo de Bellas Artes y no sorprende que salgan libros como el que ha publicado hace poco Andy Blunden, ¿no? Este de Hegel for Social Movements, Hegel para los movimientos sociales. Y por lo tanto rescatar a ese Hegel en este contexto y no quizá tanto al Hegel de los escritos sobre el judaísmo, ¿no? De juventud, el espíritu del judaísmo y su destino, donde quizá en este aspecto no haya tanto que sacar, pues me parece muy oportuno, ¿no? Y te lo agradezco. Y ya para ir cerrando esta conversación tan interesante, quería pasar un poco de la política menor, ¿no? De la que nos ha hablado Nuria, a más bien la geopolítica, ¿no? A Eduardo, en su calidad además del coordinador en Filosofía de la Historia, Democracia y Orden Mundial, pues una pregunta geopolítica no puede faltar, ¿no? Y es que la verdad es que recorriendo
la lista, los autores y los títulos que son analizados en este libro, sorprende por su número y por su importancia la gran cantidad y la calidad de estudios geopolíticos, de grandes libros de geopolítica que han jalonado el siglo XX, ¿no? Desde los escritos sobre cultura y civilización de Freud, pues de los años 20-30, ¿no? o de Husserl, la crisis de las ciencias europeas, de Cassirer, el mito del Estado, la nación tardía, de Plessner, los escritos de los frankfurtianos, los escritos sobre la guerra de Rosenzweig, el escrito también, pues lo podríamos incluir aquí, sobre el hitlerismo, ¿no? de Levinas. Hay importantísimas contribuciones a lo que se podría llamar un pensamiento geopolítico, o si lo queremos llamar de otra manera, una filosofía política de la historia. Y me gustaría saber, en tu opinión, ¿qué hay en común en todos estos libros, en todas estas producciones y qué relevancia tienen para una filosofía de la historia hoy? Sí, hay, justamente como decía Nuria, hablando de la política menor, de la importancia de la filía dentro de la filosofía de Arendt, se puede trazar un paralelismo ya no con política menor, sino con política mayor, si lo decimos con esa terminología, porque bueno, gran parte de estos autores están intentando recomponer los vínculos comunitarios justo en un momento geopolítico, he hablado antes de la Guerra Civil Europea, ¿no? Justo en un momento en el que los vínculos comunitarios están siendo pensados y repensados, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Plessner, en Límites de la Comunidad, pero vamos, podríamos multiplicar la nómina. Yo creo que ahí el impacto de la Gran Guerra, o sea, el impacto de la Primera Guerra Mundial es fundamental para todos estos autores. De hecho, gran parte de los textos de estos autores analizados por quienes contribuyen con un capítulo al libro, se centran fundamentalmente en textos del periodo de entreguerras o justamente en torno a la Segunda Guerra Mundial, un poco antes, durante o poco después. O sea, casi que podríamos acotar el marco temporal de 1918 a casi 1948, aunque hay algunos textos que son posteriores, son de los años 40, 50, incluso 60, ¿no? Pero ahí justo la creación del Estado de Israel en 1948 introduce una serie de dinámicas completamente diferentes y, bueno, queríamos en cierto sentido acotar ese espacio. Pero un espacio, si decimos, de la Guerra Civil Europea o de 1918 a 1948, donde la Gran Guerra, o sea, la reconfiguración, tanto en política mayor como en política menor, si lo decimos con esa terminología, de Europa es enorme. Vamos, muchos autores y muchas autoras han señalado que para estos pensadores de origen judío, la desintegración que realizó el Tratado de Versalles de los imperios centrales, o sea, del imperio del Segundo Reich, del imperio alemán y también del imperio austrohúngaro, que permitía este tipo de convivencia de comunidades divergentes entre sí, ¿no? Fue sustituido por un modelo más bien de Estado-nación, y de alguna manera disolvió, descompuso, modificó esos vínculos comunitarios previos, y todos estos autores se vieron obligados a recomponerlos en su filosofía, a replantear formas, tanto en política menor como en política mayor, de reconfigurar estos vínculos comunitarios. Se ve de forma muy clara incluso en diferentes ideas fuerza, yo diría. Si pensamos en Francia, claro, justo la generación que se socializa intelectualmente después de la Primera Guerra Mundial es la generación de Sartre, de Aron, de Lévi-Strauss, que abandona por completo a Durkheim y el durkheimismo, ¿no? Que abandona esa forma de comprender la sociedad y los vínculos comunitarios y plantean una nueva, cada uno evidentemente en una línea diferente, plantean un nuevo planteamiento. Se plantean una nueva forma de pensarlo común. Pero en Alemania ocurre algo, en el ámbito lingüístico germanoparlante, ocurre algo parecido. En muchos autores encontramos este descubrimiento del fondo trágico, horrendo, violento y oscuro de la existencia, incluso de la civilización. Ese giro se ve de forma muy clara en Freud,
pero podemos ampliar la nómina a muchos otros autores y particularmente a los autores que aparecen en la primera parte de este libro, que son Husserl, Cassirer, Freud y Plessner, que también podríamos ampliarlo hacia el resto de autores de la teoría crítica y también aquellos que hemos agrupado bajo el rótulo de filosofía y judaísmo. Entonces, sí, diría que quizás, teniendo en cuenta la condición judía, que ya presupone una serie de elementos, más el impacto de la Primera Guerra Mundial y todos esos cambios filosófico-históricos, geopolíticos, civilizacionales que supone la Primera Guerra Mundial, y que están muy bien descritos precisamente por otro autor de origen judío como Stefan Zweig en El mundo de ayer, Memorias de un europeo. No, quizás ese puede ser uno de los dos elementos, o sea, la condición judía y el impacto de la Primera Guerra Mundial, que permita unir los análisis, por otro lado, tan diferentes de Husserl en la crisis de las ciencias europeas, o de Freud en el malestar en la cultura, o del mito del Estado de Cassirer. O sea, todos están respondiendo a unas cuestiones que son similares. Pero bueno, en todo caso, sí que, bueno, como hemos señalado y como ha salido en varias ocasiones, se trata de un libro, bueno, con una perspectiva un tanto diferente, que pone el foco sobre problemas, no sobre soluciones, y que bueno, creo que puede hacer, por un lado, leer una historia de la filosofía o del pensamiento del siglo XX, y particularmente de la primera mitad, pero no solo de la primera mitad. Ya hemos visto ejemplos en el 18, en el 19, incluso podríamos remontarlo hacia atrás, o incluso después de la Segunda Guerra Mundial y de la creación del Estado de Israel. La propia Nuria señalaba algunos nombres señeros, ¿no? Pues nos permite hacer una historia del siglo XX diferente, o una historia del siglo XX desde un punto de vista dislocado, en cierto sentido. Y, por otro lado, para pensar el presente, yo creo que ofrece, no explícitamente, pero sí implícitamente, una serie de herramientas intelectuales para pensar una condición subordinada, una condición subalterna, una condición dominada, una condición evidentemente a subvertir, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es uno de son las grandes apuestas de este libro, que para mí ha sido un placer coordinar con Roberto Navarrete. Ha sido un placer enorme también bueno, poder contar con las contribuciones de filósofos y de filósofas de primer orden en el panorama español y, por qué no decirlo, también internacional. Y nada, y agradecemos al Círculo que nos haya permitido presentar este libro aquí, en este lugar también tan central para la cultura en Madrid y en España en general. Pues no, soy yo, Eduardo, quien nos da las gracias, en primer lugar a Roberto y a ti por haber coordinado el libro, que efectivamente es un libro que afronta problemas más que aportar soluciones, y creo que de ahí reside justamente también su fuerza y su interés. Agradecer de nuevo a la editorial Herder pues haber elegido el Círculo para esta presentación, pero sobre todo agradeceros a vosotros dos haber estado aquí esta tarde. Estas reflexiones tan sugerentes sobre el libro y a partir del libro sobre tantos otros temas. Sabéis que el Círculo es vuestra casa, así que Nuria y Eduardo, gracias de verdad una vez más por estar ahí. Ha sido un auténtico placer para mí. Gracias a vosotros, un placer participar en este coloquio y en esta presentación. Sí, gracias a vosotros y particularmente, o sea, gracias a la editorial, al Círculo y particularmente a vosotros dos, a Nuria y a Valerio, por participar de esta presentación. Y yo nada, pues simplemente quiero terminar despidiéndome de nuestros espectadores, telespectadores, no solo, como digo, del episodio de hoy, de esta tarde, de los lunes al Círculo, sino en general de este curso, antes del verano, que no vayamos a hacer más retransmisiones online de los lunes al Círculo. Sin embargo, no significa que nuestra programación no siga. De hecho, como sabéis, hemos retomado nuestra actividad
actividad presencial. El pasado viernes reabrió el Cine Estudio, se encuentra abierta la primera exposición de las 3 que vamos a tener a lo largo del verano y mañana, 30 de junio, volveremos a comenzar nuestros ciclos de conciertos de Círculo de Cámara con un espléndido concierto de Iago Mahugo que habitará ese Teatro Fernando de Rojas que el lunes pasado, en la edición de los lunes al Círculo con Alberto Conejero, estaba todavía con esas butacas vacías. Ha sido un placer para mí, como director del Círculo, poder coordinar este proyecto online por circunstancias sobrevenidas y nos vemos muy pronto, presencialmente en el Círculo, pero seguramente también por streaming y de manera online en otras iniciativas. Muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla y hasta pronto.